Hola a todos, nosotros somos el grupo integrado por Gabriela Carrasco, Ana Aike, Gabriel Rabi y quien les habla Diego Ulloa. Nuestro título de trabajo es Características hídricas y climáticas en la cuenca del río Coyuncurá. Siguiente. Bien, como introducción del tema, nuestro trabajo se encuentra enmarcado en la cuenca del río Coyuncurá. La zona está ubicada al norte de la Patagonia, despierta un interés particular por el recurso hídrico en sí, y a partir de este recurso hídrico se tiene todo lo que es la generación hidroeléctrica para el sistema interconectado nacional, todo lo que es los usos consultivos del agua para el desarrollo de distintas economías locales y regionales. También depende de esto todo lo que es la actividad frutícola, tanto para el mercado local, regional, exportación, y todo lo que respecta al abastecimiento de agua para el uso residencial e industrial. Nosotros lo que pretendemos, de estudiar las relaciones entre las variables hidrometeorológicas, en este caso derrames de caudales y precipitaciones, con variables climáticas, oceánicas atmosféricas del Océano Pacífico. Serían tres índices: el índice de oscilación meridional, el SOI, el índice de oscilación Niño, el ONI, y el índice de oscilación antártico, el AOO. Todo esto, para identificar patrones comunes que, nos puedan determinar cómo va a ser el año, o cómo sería un año, en tres categorías: secos, medios y húmedos. También, desde el punto de vista agrometeorológico, podría contribuir a comprender y a complementar otros estudios por ahí un poco más complejos, como ser la predicción anticipada de eventos extremos, tanto de humedad y sequía, y eso haría un manejo más eficiente de estos recursos de aguas y provocaría menos daños, impactaría en menos daños ambientales a las poblaciones y también a todo lo que es daños materiales. Siguiente. Para ubicarlo geográficamente, la cuenca del río Coyuncurá, como pueden verla ahí en el mapa, está al oeste. El caudal de la cuenca desemboca al río Limay, y principalmente desemboca al embalse de Piedra del Águila. El régimen de caudal de esta cuenca es pluvionival. Eso significa que tiene dos ondas de crecida, una en el periodo de abril-junio, de junio-julio, perdón, y la otra en el periodo octubre-noviembre. Una es producto de las precipitaciones intensas y la otra de los deshielos. Siguiente. El objetivo del trabajo, entonces, es realizar un análisis en esta cuenca, estudiando la relación hidrológica de la clasificación de años, utilizando una categorización anual, seco, medio y húmedo, mediante un criterio estadístico que considera la probabilidad de excedencia de esos derrames, ¿no? Pusimos como límite 75 y 25. Todo esto, a la desembocadura del río Coyuncurá. Utilizando, y además datos climáticos de la zona del Pacífico, como habíamos mencionado antes, el SOI, el ONI y el AOO. Ya para el desarrollo del trabajo, lo primero fue armar esta estructura del conjunto de datos. Utilizamos observaciones climatológicas e hidrológicas durante un periodo de 30 años, comprendido entre 1990 hasta la actualidad, hasta el 2019. Cabe de resaltar que el año hidrológico comienza el 1 de abril hasta el 31 de marzo del año siguiente. En el río, en la cuenca del Coyuncurá es así este periodo, y se da inicio por el inicio de la lluvia. Comienza por el inicio de la lluvia más relevante. Siguiente. Y con respecto a las variables climatológicas, son variables continuas. Vamos a utilizar variables continuas a un paso estacional y anual.
el periodo estacional comprende los meses entre abril y agosto. Como dijimos, el SOI se calcula o se determina utilizando diferencias de presión en la región entre Tahití, que está ubicado en la Polinesia Francesa, y la ciudad de Darwin en Australia. El índice ONI también se calcula en esta región, pero son valores de temperatura superficial del mar. El otro índice, el AOO, ya es un índice más elaborado y es una medida del gradiente de presión entre la región polar y subpolar del hemisferio sur. Como variables hidrológicas, también son variables continuas, en este caso los derrames. Consideramos también periodos estacionales entre abril y agosto. También quisimos considerar el periodo abril y octubre, porque podríamos involucrar todo lo que es deshielo. Y también el periodo anual. Así que bueno, ahí estarían identificadas las variables. Luego, a través de estos derrames, lo que hicimos fue elaborar otra variable categórica llamada clasificación anual, en función, bueno, de estos derrames que antes habíamos dicho, este criterio de derrames. Este es un gráfico que muestra cómo se categoriza cada año, ¿no? En base a esos límites de la probabilidad de excedencia, del 25 y el 75. Como ejemplo pusimos el año 1993, que se caracteriza por ser un año húmedo, el año 2003 por ser un año medio, y el 2016 en verde viene a ser un año seco. Otras variables que consideramos, y por último, fue el año en sí, del periodo observado, entre 1990 y 2019, y una unidad de tiempo que llamamos UT, que vendría a ser la transformación de la variable año, y se usó, bueno, para simplificar el análisis. Queríamos ver si daba también, aportaba al modelo. Así que, bueno. Hasta ahí sería. Bien, esta viene a ser la tabla de resumen de todas las variables que utilizamos, con las 30 filas que vendrían a ser los años, y las columnas con las variables. Año, clase, el SOI estacional, abril-agosto, el SOI anual, ONI estacional, bueno, y así sucesivamente. Y por último tenemos los 3 tipos de derrame. El anual, el estacional abril-agosto y el estacional abril-octubre. Bueno, lo primero que hicimos en el trabajo fue realizar un análisis de tipo exploratorio, que lo dividimos en, primero, una observación respecto al comportamiento de las variables regresoras que mencionaba Diego, y luego un análisis sobre la variable de respuesta, que es la categorización de los años. Entonces, una primera característica que se le observó a las regresoras fue su distribución. Para ello se realizó un test de normalidad con la prueba de Shapiro, y de lo que resultó que para todas las variables, inclusive para las variables que se utilizaron para clasificar a los años, no se rechazó la normalidad. Es decir, que todas tendrían un comportamiento de tipo normal. El segundo análisis que se hizo sobre las variables regresoras fue un análisis de correlación. Como era de esperarse, al tener datos correspondientes a la misma variable, pero en 2 momentos del año diferente, estos se encuentran muy correlacionados, ¿sí? Por ejemplo, si se pueden fijar, se disponen de los datos del SOI de abril y agosto, o el SOI estacional, y el SOI anual. Y entre ellos, la correlación que presentan es prácticamente perfecta, ¿no? Es muy alta. Lo mismo para el caso de entre las versiones estacional y anual, para el ON, y lo mismo también para el AN. Bueno,
¿Qué es lo que nos estarían mostrando más o menos este análisis, las observaciones que fuimos viendo? Para empezar, el SOI, ¿sí? la variable SOI, muestra una correlación inversa con los derrames, ¿sí? Entonces, esto nos estaría mostrando que a medida que los valores del índice SOI son más altos, los derrames son menores, o sea, estaríamos en presencia de años más secos. En relación al ON, la relación es más leve, ¿no? Es más débil con los derrames, pero estaría mostrando que a medida que el ON aumenta, los derrames también aumentan. Bueno, y respecto al AN, la característica que tiene es que no tiene una relación importante con los derrames, o sea, es como que sería nuestra variable más débil para explicar los derrames y en consecuencia la clasificación de humedad de los años. Como había dicho Diego, nosotros agregamos una variable que refleja el transcurso del tiempo, que es esta variable UT, que como se puede observar, a medida que transcurre el tiempo, ¿no? La relación que tiene la variable UT con los derrames es inversa, y eso nos estaría indicando que a medida que transcurre el tiempo, los derrames son menores, eso implicaría que los años son más secos. Otra característica que se le observó a las variables regresoras fue su comportamiento en términos de dispersión o variabilidad. Para el caso del SOI no se observan grandes problemas en términos de dispersión, pero sí para el caso de los otros dos índices, ¿sí? El comportamiento es más disperso si uno hace la observación en función de los años, sí, de la clasificación de los años, medio, húmedo, seco. Bien, el segundo esfuerzo de exploración que hicimos fue un análisis de componentes principales. Entonces, a partir de ese análisis, obtuvimos el siguiente plano principal, donde la dimensión 1 estaría explicando el 54% de la variabilidad, y la dimensión 2 estaría explicando prácticamente el 27% de la variabilidad. Bueno, las relaciones que se observan entre las variables y los componentes principales es que el componente principal 1 está principalmente explicado, valga la redundancia, por el SOI. Obviamente también se puede ver que hay una alta correlación entre las variables estacionales y anuales, ¿sí? Entonces, la dimensión 1 está altamente correlacionada con el SOI y con el ON, inversamente con el ON, directamente con el SOI. Y el índice AN explica principalmente la componente principal 2. Entonces, vamos a ver qué es lo que nos muestra el plano de los individuos, el plano principal para los individuos. Entonces acá tenemos los individuos discriminados en función de la clasificación de los años, ¿sí? Tenemos en azul los años húmedos, en amarillo los medios y en rojo los secos. Y hemos agregado los gradientes correspondientes a las variables con las que trabajamos. Entonces, como se puede observar, tiene una coherencia con lo que habíamos dicho en el análisis de correlación, ¿no? Que a medida que el SOI aumenta, los años, ¿no? Tienden a ser más secos, hay una mayor presencia de años secos. Y lo contrario ocurre con el ON. Cuando el ON aumenta, hay más presencia de años húmedos, medios húmedos, ¿sí? Y con respecto al gradiente asociado a la variable AN,
Si nos fijamos en los centroides de los grupos, ¿no?, de clasificación, no habría una discriminación tan importante en función de la variable A. ¿Sí? Todo esto por ahí guarda coherencia con lo que ya habíamos dicho en el análisis de correlación. Bueno, tenemos otras representaciones que hicimos para la variable de respuesta. Acá tenemos las frecuencias absolutas, ¿no?, donde, por supuesto, la mayor frecuencia se la lleva la clasificación medio. Esta clasificación, como decía Diego, se realizó a partir de los cuartiles. El primer cuartil definió la categoría seco, la categoría medio está definida por el intervalo intercuartílico, y la categoría húmedo son los años que quedaron por encima del tercer cuartil. Estas son otras representaciones de la variable que también se condicen con lo que veníamos diciendo. Por ejemplo, para el caso del SOI, cuando tenemos valores bajos del SOI, ¿sí?, para valores bajos del SOI no hay tanta presencia de años secos. Los años secos están asociados a valores altos de el SOI, ¿sí? Tenemos acá las dos versiones. Para el caso del OM, como habíamos dicho, la relación es opuesta o inversa. Entonces, para valores bajos del OM tenemos más presencia de años secos. Para valores altos del ON tenemos más presencia de años húmedos a medios. Bueno, y como pueden ver, en relación a LAN no se ve un patrón tan claro como para las otras dos variables. En esta parte del trabajo, lo que hicimos fue modelizar con dos opciones. La primera, que es la que vamos a ver a continuación, fue un modelo Logic con categoría de referencia. Entonces lo primero que se hizo fue tomar como categoría de referencia el nivel seco de los años. Se corrió el modelo completo, esto quiere decir con todas las variables que disponíamos, a excepción de los derrames, que fue lo que usamos para la clasificación de los años, y el modelo arrojó una IC de 69,12. Se realizó la búsqueda de un modelo más parsimonioso mediante la metodología Stepway, y este nos devolvió un modelo con única variable de respuesta, el SOI de abril-agosto. Entonces, lo que probamos a hacer es un test de cociente de verosimilitud entre el modelo completo y el modelo que arrojó la metodología Stepway, y nos terminó resultando no significativo la versión completa del modelo en comparación con el modelo Stepway. Entonces el modelo Logic, planteado a partir de este procedimiento, nos arrojó estas dos ecuaciones, ¿no? El log del cociente de las categorías medios versus seco resultó ser 0,71 menos 0,17 por nuestra variable SOI. Y para el siguiente Logic nos quedó menos 1,47 menos 0,37. Bueno, lo primero que se puede ver es que esos coeficientes, las pendientes que se obtuvieron, los betas con los que trabajamos, son negativos. Entonces eso nos estaría indicando que existe una relación inversa entre el SOI y estos cocientes de probabilidad, o sea, las chances
tienen un comportamiento inverso en relación al SOI. Para darle más descripción, vamos a decir que a medida que el índice SOI de abril a agosto aumenta en una unidad, las chances de observar un año con un nivel medio es de 0,83 veces respecto a observar un año seco. Es decir, que a medida que aumenta el índice SOI de abril y agosto, la probabilidad de obtener un año medio es menor que la probabilidad de obtener uno seco. De hecho, un 17% menor. Y lo otro que podemos decir es que, para el segundo logic, que a medida que el índice SOI de abril-agosto aumenta en una unidad, las chances de observar un año con nivel húmedo es de 0,72 respecto a observar un año seco. Es decir, que a medida que el índice SOI de abril-agosto aumenta, la probabilidad de obtener un año húmedo es menor que la probabilidad de obtener uno seco. De hecho, un 28% menor. Bien, la segunda propuesta fue, bueno, reconociendo de que nuestra variable es de tipo ordinal, trabajar con un modelo OT proporcional. Entonces, inicialmente se trabajó como hicimos en el caso anterior, con el modelo completo, obteniendo una I de 62,63. Luego aplicamos el proceso stepwise para encontrar un modelo más parsimonioso y llegamos a obtener una I de 54. De nuevo, realizamos una prueba de cociente de verosimilitud y el modelo completo es no significativo respecto de esta versión en la cual, si se puede observar, ¿no?, nos quedó dependiendo también de una única variable que coincide con la que obtuvimos en el modelo anterior. Antes de interpretar este modelo, realizamos una prueba de proporcionalidad para descartar la necesidad de trabajar con un modelo no proporcional, y los resultados obtenidos nos permitieron no rechazar el supuesto de proporcionalidad. El modelo OT proporcional final que encontramos, ¿sí?, acá por una cuestión de simplicidad, le hemos denominado 1 al nivel de referencia, que era seco, 2 al medio y 3 al húmedo. Y bueno, como trabajamos con un OT proporcional, las pendientes en ambos logic son iguales, y lo que nos ha ido cambiando es la ordenada al origen. ¿Qué interpretación podemos hacer de ese coeficiente obtenido? Y nos estaría indicando, para empezar, es negativo. Entonces, eso nos estaría señalando que a medida que este índice aumenta, la calificación en categorías superiores, años más húmedos, es menos probable. De hecho, un 17% menos probable si observamos el resultado de, acá nos quedó desfasadito, pero es el resultado del exponencial a la menos 0,17. Bueno, vamos a hablar de la capacidad predictiva del modelo. Para realizar esto se consideró una porción de datos no utilizada para el análisis previo, el periodo entre 1985 y 1989, para ver si se podía hacer alguna predicción y de alguna manera validar el modelo propuesto. Se recabaron entonces datos de SOI estacional entre 1985 y 1989, y vemos que a la hora de interpretar el modelo nominal se observa que en el año 1986, con nuestro modelo,
el modelo nos da un resultado, una categoría que tiende a ser medio seca, y originalmente fue clasificado como húmedo. En 1987 fue categorizado medio originalmente, y nuestro modelo arroja una categoría húmedo. Por eso podemos decir que se puede observar que el modelo ajusta bien para los años secos y medios, pero podría tener alguna dificultad para los años húmedos. Ahora vamos a hablar de las conclusiones del trabajo. Para la elección del modelo se puede utilizar el criterio AIC, y para tomar la decisión de adoptar un modelo u otro, debería haber una diferencia en AIC de más de 5 puntos. Como podemos ver en nuestros modelos, hay una diferencia de 2 aproximadamente, menor a 2. Por lo que, por la simplicidad de la interpretación del modelo nominal, se termina adoptando este. Vemos que la forzante climática de variabilidad interanual más importante fue la de SOI estacional, y a la hora de analizar posibles futuros estudios, cuando analizamos los umbrales, los valores de Z menores a 1,96 nos indicarían una sobreparametrización del modelo. Esto nos hace suponer que la relación entre las forzantes climáticas en este análisis se podrían explicar de mejor forma con una variable de respuesta categórica binomial. También se pensó en la necesidad de un cambio de criterio en la clasificación de los años hidrológicos, teniendo en cuenta no solo los derrames, sino también la relación de las precipitaciones. Muchas gracias por su atención.